Bienvenidos sean todos mis queridos estudiantes. Bueno, el día de hoy vamos a aprender un poquito sobre cómo elaborar un proyecto de grado. Vamos a hacerlo paso a paso. En este video vamos a aprender la primera parte de lo que es nuestro proyecto. Para comenzar, hay que diferenciar qué cosa es un proyecto de grado de los otros tipos de trabajos de investigación. Porque si utilizamos el método científico para muchos trabajos, cada uno de estos tiene sus diferentes particularidades. En el caso del proyecto de grado, debemos recordar que se trata de una propuesta que nosotros estamos haciendo. Vamos a hacer las pequeñas diferencias. Un error que siempre cometemos es el hecho de no diferenciar lo que es una tesis de un proyecto. ¿Qué cosa es una tesis? Una tesis es cuando tú defiendes una idea que tienes, ¿no? Con respecto a un tema. Entonces, en una tesis tú tienes una idea o una hipótesis, la cual tú vas a defender en base a teorías. Mientras que, por otro lado, en el proyecto, lo que tú haces es proponer una solución a un problema que has observado. Por lo tanto, este problema nosotros tendríamos que ya ir pensando cómo lo vamos a resolver. Entonces, teniendo en cuenta esa definición de que el proyecto se trata de una propuesta, ninguno de nuestros trabajos puede quedarse simplemente en describir un problema. Esa es una de las cosas que he podido observar, que es donde más se tienen errores. Bueno, entendiendo ese punto, vamos a pasar a la siguiente parte, ¿no? Comenzamos las investigaciones con un problema. Se refiere a que tú vas a observar dentro de lo que es tu carrera. En este caso, si estamos hablando del área de educación, tú tienes que ver algo que no esté bien dentro de la educación. Este problema tiene que ser algo urgente de resolver. Por ese motivo tiene que ser algo necesario de resolver. No es cualquier tipo de problema. La idea es que tú salves una situación, ¿no? Que tú resuelvas un problema que hace mucho tiempo está ocurriendo. No podemos decir que los problemas de hoy, del 2021, son los mismos del año 2019 o 2018, porque cada año se tienen problemas diferentes. Cada vez que avanza el tiempo, nuevos problemas aparecen. Por lo tanto, en el 2021 deberían haber nuevos problemas. Hoy en día, con este tema de la educación virtual, hay un montón de problemas en el aspecto educativo. Bueno, una vez que nosotros hemos ubicado un problema, tenemos que ponernos en nuestro papel de educadores. Yo como educador, ¿cómo voy a solucionar ese problema? Lo que toca hacer ahora es redactar el problema. ¿Cómo voy a redactar? Tengo que redactarlo de la manera más amplia posible. Trata de hacerlo por lo menos en un párrafo. Ahora, tú me dirás, ¿qué puedo poner en este párrafo? De repente no se me ocurren demasiadas ideas. Te voy a dar algunos consejos. Por ejemplo, podrías tomar en cuenta datos de alguna noticia, de algún caso en específico que hayas observado, pero siempre y cuando cites de dónde has obtenido esa información, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. A ver, el consumo de bebidas alcohólicas en los jóvenes, digamos, ese es un problema que yo observo que ocurre todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a citar una noticia, ¿no? Por ejemplo, en el año 2019 se observó un terrible caso de unos jóvenes que consumían bebidas alcohólicas y sufrieron un accidente. Fuente, La Razón, 2019. ¿No? Entonces, de esa forma es que yo me estoy apoyando en algo para decir que ese problema de verdad existe. Otro consejo que les puedo dar con respecto al problema es de que no redacten en primera persona. Es decir, no escribiremos, por ejemplo, mi mamá o yo he podido observar lo que a mí me preocupa. Ese tipo de lenguajes en primera persona no es correcto para un trabajo de investigación. Trataremos siempre de redactar en tercera persona. Entonces, ¿cómo vamos a decir, no? A lo largo de los años se ha podido observar o evidenciar de que los jóvenes sufren diferentes situaciones debido al consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, ¿cómo te das cuenta que estás redactando en tercera persona?
cuando hablas como si fueras un canal de noticias, más o menos, ¿no? En el canal de noticias nunca vas a escuchar que el conductor va a decir, por ejemplo, a mí me ha pasado, sí, es bien grave. O sea, no va a hablar de esa forma, ¿no? Siempre van a hablar de una manera muy formal, en tercera persona, brindando fuentes confiables, citas, ¿no? Datos reales, sin inventarse nada. Otra cosa que también me he dado cuenta que a veces ocurre es que suponemos que la gente es experta en nuestro caso y nos van a entender. Frases como todos sabemos, o como es muy conocido, o ese tipo de frases que dan a entender que supuestamente todos deberíamos saber ese tema. Pero en investigación no hay supuestos. No puedes suponer que la gente conoce tu tema. De eso se trata un trabajo de investigación, que cuando tú presentes un trabajo, la gente está conociendo recién tu tema. Entonces, tú le vas a introducir al tema del que estamos hablando. Entonces, en el problema redactas como si le estuvieses contando a alguien que no sabe nada de tu tema. Entonces, actualizale, ponle al día, explícale de qué se trata tu tema. A continuación, vamos a plantearnos una pregunta de investigación. La idea de esa pregunta es que a partir de esta vamos a sacar una propuesta. Por lo tanto, si el problema fuera, como habíamos dicho hace un rato, ¿no?, el caso del alcoholismo en los jóvenes, ¿cuál va a ser la pregunta para hacer un proyecto de grado? La pregunta podría ser, ¿cómo se puede prevenir el hecho de que los jóvenes consuman bebidas alcohólicas? Alguna pregunta, no importa cómo, el punto es que sea abierta, una pregunta que dé paso a que tú puedas decirle de esta forma y le muestres tu propuesta. De eso se trata la pregunta. Entonces, tú no me puedes preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la causa de que los jóvenes consuman bebidas alcohólicas? No puede ser esa pregunta para un proyecto porque la respuesta sería, las causas son tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Y dónde está la propuesta? No hay, ¿no ve? O si, por ejemplo, me dijeras en la pregunta, ¿qué bebidas alcohólicas consumen los jóvenes? ¿Cuál va a ser la respuesta? Las bebidas alcohólicas que consumen son cerveza, fernet, whisky, vino. No hay propuesta, ¿no ve? Entonces, la idea de esa pregunta de investigación es que dé paso a una propuesta. Entonces puede ser, ¿cómo se puede solucionar este problema? ¿De qué manera podemos trabajar? ¿No? ¿Cuál es el mejor método para? Etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas son las que nos van a dar paso a una propuesta. Las delimitaciones son aquellos puntos hasta donde va a llegar tu investigación. A veces cometemos el error de que trabajamos temas demasiado gigantes y que nunca vamos a poder acabar. Por ejemplo, yo estoy haciendo una técnica de títeres para que los niños aprendan mejor. Entonces, mi variable es, por ejemplo, los títeres y el aprendizaje. Pero el aprendizaje es enorme. Es un tema tan grande, aprendizaje de matemáticas, de lenguaje, de ciencias, de sociales, de educación física, de reflejos, de emociones, ¿de qué? ¿Aprendizaje de qué? No creo que soluciones todos los problemas de aprendizaje que existen, ¿no? Entonces tú tienes que enfocarte simplemente a lo que te interesa. El aprendizaje de la lectoescritura, por ejemplo, ¿no? Eso es delimitar el tema. Hacerlo lo más pequeñito posible. La delimitación temática podría ser lectoescritura, psicomotricidad, las emociones, procesos cognitivos, un título, nada más, un título del tema que estás trabajando, la conducta, digamos, la conducta del niño, no sé. Pero no me des un párrafo del tema, ¿no? Por eso es delimitación, se trata de hacerlo pequeñito. Ahora, ¿qué es la delimitación temporal? Es el tiempo en el que tú vas a realizar la investigación. Recuerda que ahora eres un investigador. Por lo tanto, aquí me tienes que decir desde cuándo estás empezando hasta cuándo piensas terminar la investigación. Por ejemplo, estoy empezando en el mes de septiembre y planeo terminarlo al año siguiente.
el 2022 en el mes de marzo, ¿no? Ese es el límite que yo me pongo de tiempo. ¿Para qué me pongo este límite de tiempo? Para que no se me escapen, digamos, las actividades, ¿no? Yo pueda planificar. Yo pueda decir, bueno, tengo, por ejemplo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Tengo 6 meses. ¿Qué voy a hacer en 6 meses? Planificaré. En el primer mes voy a hacer el problema, segundo mes, la justificación, tercer mes, ¿no? Entonces, si yo tengo claro de cuándo a cuándo voy a hacer la investigación, va a ser más fácil planificar. Por eso es importante delimitar el tiempo. Si hoy día empezamos con esta investigación, el objetivo sería que concluyan en noviembre del siguiente año, ¿no? Y que no pase de ahí. Ahora, cuidado que si cambian de tema, me digan, he empezado mi tema en marzo, ¿no? Pero si ya ha pasado marzo y estás cambiando hoy día de tema, entonces cambia pues la delimitación, ¿no? Ahora estoy en septiembre, entonces desde septiembre hasta noviembre. ¿Qué pasaría si llega el año 2022? Estoy en enero y decido cambiar de tema. Entonces voy a poner enero hasta noviembre del 2022, ¿no? ¿Te das cuenta cómo cambia el tiempo? Y finalmente tenemos la delimitación espacial. Y yo sé que tú quieres terminar con un problema a nivel general, pero no vas a poder erradicar el problema en todo el mundo, ni en toda Bolivia, ni en toda La Paz, ni en toda tu zona, ¿no? Entonces tenemos que ponernos un límite, ¿no? Digamos que yo voy a comenzar con el Kinder Osito. Entonces yo puedo decir delimitación espacial. La presente investigación se realizará en el Kinder Osito, que queda ubicado en la calle Federico Suazo, zona, ¿no? Tienes que poner todo, Ciudad de La Paz, Bolivia, para que la gente sepa exactamente dónde has realizado tu investigación. Tu tema puede extenderse a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel departamental, dependiendo de cuál sea tu objetivo, pero sí o sí tienes que comenzar en algún lugar. En la justificación explicas por qué tu investigación es tan importante. Ahí es donde tú tienes que convencer a la gente de que tu tema es el más importante. Ahí ya te puedes apoyar en miles de razones, ¿no? Yo te aconsejo que te apoyes principalmente en explicar cómo beneficia a la sociedad tu proyecto. Puedes explicar cómo beneficia a la institución en la que vas a aplicar el proyecto. Si tú, por ejemplo, fueras a aplicar en el Kinder Osito, entonces explica cómo le va a beneficiar al Kinder Osito, cómo beneficia a la educación inicial este tema, ¿no? Cómo beneficia al instituto donde estás presentando tu proyecto. Ahí está. Otro, podrías apoyarte en las leyes que existen, ¿no? Tú puedes decir, si la ley 070, la ley de educación, Avelino Siñani y Elizardo Pérez, indica que todos merecemos educación de calidad en el artículo tal, ¿no? Entonces te estás apoyando, estás dando un fundamento sólido para decir que tu investigación es importante. Aquí es como que te armas como un guerrero, ¿no? Ahí donde te defiendes, es tu escudo ante la gente que va a criticar tu proyecto. Entonces en la justificación tú te defiendes. También en la justificación puedes apoyarte en teorías ya existentes, ¿no? Si digamos tú estás hablando del tema de la educación por competencias, digamos, entonces en esta parte tú justificas por qué la educación por competencias es tan importante. Lo importante en esta parte es convencer a las personas de que tu tema es el mejor. La estructura de un objetivo es, primero, verbo en infinitivo, es decir, terminado en ar, er, ir. Tenemos el verbo. Nos toca ahora explicar el qué, como les decía, ¿no? El objeto. Por ejemplo, si mi verbo fuera identificar, entonces, ¿qué voy a identificar? Eso tiene que ir al medio. Identificar la estrategia adecuada, podría ser. Ahora falta algo, porque ahí no se va a quedar. Tiene que tener una tercera parte, que esto es el cómo o para qué. Identificar la estrategia adecuada para reducir el consumo de bebidas alcohólicas en jóvenes, ¿no? Entonces, en esas 3 partes ya está completo mi objetivo. Ahora, no cualquier verbo
es el adecuado para objetivos. Por ejemplo, correr no va a ser pues un verbo para objetivo, ¿no? Saltar no va a ser un verbo para objetivo. ¿Cómo me doy cuenta cuál es un verbo para objetivo? Bueno, tienes el internet, ¿no? Busca en internet verbos para objetivos y ahí te van a salir montones de opciones que tú puedes elegir. Entonces, de esa forma no vas a cometer errores al elegir un verbo. Por otro lado, dentro de lo que es el proyecto de grado, forzosamente vamos a tener que poner también nuestra propuesta en el objetivo general. Porque estamos hablando de un proyecto, por lo tanto, en el objetivo general tiene que estar mi propuesta. Entonces ahí le puse el cómo, ¿no? En este caso, a través de los juegos de antaño. Ese es mi cómo. Pasaremos a los objetivos específicos. Tenemos que pensar qué pasos voy a seguir para alcanzar ese objetivo. Bueno, teniendo en cuenta que se trata de un problema que la gente no conoce y debería conocer, mi primer objetivo generalmente se va a tratar de diagnosticar la situación. Entonces, tal vez identificar los motivos por los cuales los jóvenes incurren en el consumo de bebidas alcohólicas, o diagnosticar la cantidad de casos, no sé. La idea es que tú muestres la realidad en el primer objetivo. Ese es el primer paso. Segundo paso, ¿cuál va a ser? Mi segundo paso podría ser un tema de aplicación o de teorización, ¿no? Puedes hablar sobre la teoría que vas a aplicar, ¿no? Describir las razones por las que el juego de antaño va a ser la mejor opción para los jóvenes, digamos. No te olvides que todos los objetivos específicos también tienen esa estructura del verbo en infinitivo, el qué y el cómo o para qué. No te olvides eso. Bueno, siguiente objetivo. Una vez que ya he diagnosticado, he teorizado, ahora me toca poner en práctica mi propuesta, ¿no? Entonces voy a poner, por ejemplo, aplicar los juegos de antaño para reducir el consumo de bebidas alcohólicas en los jóvenes, ¿no? Entonces ese es mi tercer objetivo. Un último objetivo podría ser evaluar la efectividad de los juegos de antaño en los jóvenes, ¿no? Bueno, el orden de los objetivos tiene que ser secuencial, es decir, tiene que ir cuál va a ser el primer paso, cuál va a ser el segundo, cuál va a ser el tercero, cuál va a ser el cuarto, en orden. Consejos para los objetivos específicos. Eviten repetir verbos, no pongan analizar, 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 identificar, identificar, identificar. No se ve bien, ¿ya? Trata de variar los verbos lo más que puedas. Otro consejo, no te olvides la estructura. A veces hacemos muy bien el objetivo general con toda la estructura, pero en los objetivos específicos ya ponemos súper cortito, algo que no se entiende. Tercer consejo, trata de explicar bien los objetivos, ¿no? Que sean claros. A veces me ponen, ¿no? Entender los motivos de los jóvenes. ¿Los motivos para qué? Entonces, entender los motivos por los cuales los jóvenes consumen bebidas alcohólicas, ¿no? Completo. Se tiene que entender, es como si tú fueras a sacar cada objetivo específico y lo vas a leer de manera independiente. Por lo tanto, se tiene que entender. No supongas que la gente va a entender porque todos son capos en tu tema. No es así. Finalmente, el tema de las variables. Tomando el ejemplo del tema anterior, podemos observar las variables, ¿no? Si se dan cuenta, este objetivo está compuesto por dos partes importantes, el problema y la solución. Juegos de antaño es la solución para el consumo de bebidas alcohólicas, que era el problema. Ya tenemos nuestras dos variables. ¿Qué son las variables? Son los temas que nosotros vamos a trabajar. Ahora, les había explicado antes, ¿no? La variable es algo que se diferencia de lo demás. Decir la palabra juego nada más es muy general, muy grande. Pero decir juego de antaño lo hace distinto, hace que sea una variable. Entonces, juego de antaño, esa es la solución, ¿no? La propuesta. Ahora, hablábamos sobre el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Si yo digo nada más juegos para adicciones, digamos, las adicciones es algo amplio, ¿no? Entonces,
Yo tengo que tratar de reducir lo más que pueda el problema. Ya habíamos dicho, ¿no? Consumo de bebidas alcohólicas. De esa forma ya tenemos nuestras dos variables que habíamos dicho, ¿no? Que va a existir unas variables dependientes y unas variables independientes. Es decir, hay un tema que va a ser influido por otro. El que va a ser influido se llama variable dependiente y el que influye se va a llamar variable independiente. En el caso, vamos a recordar un poquito lo que estábamos hablando hace un rato, en el caso que fueran juegos de antaño para disminuir el alcoholismo en los jóvenes, ¿cuáles serían las variables? Sencillo. Variable dependiente, alcoholismo. Eso es lo que quiero cambiar. Variable independiente, juegos de antaño. Ahí está, nada más. No tienes que escribir un súper párrafo. Basta con que los menciones, ¿no? Ahora, más adelante, ya en el marco teórico, ya describirás qué son los juegos de antaño, tipos de juegos de antaño, pero eso todavía no te estoy pidiendo, solamente necesito que sepas cuál es tu variable. Ahora, sí puede haber muchas variables dependientes. Por ejemplo, tú me dices, yo quiero cambiar el tema del miedo, la timidez y la conducta antisocial, digamos, ¿no? Pueden ser 3 diferentes variables que tú quieres cambiar, 3 variables dependientes. Y tu variable independiente puede ser una. Pueden ser muchas variables dependientes, pero yo aconsejo de que solamente manejes una variable independiente, porque recuerda que esta va a ser tu herramienta para erradicar un problema. Si tú tienes muchas variables dependientes, vas a tener que trabajar uno por uno. Por ejemplo, si me dices el miedo, la timidez y la conducta antisocial, vas a tener que trabajar la herramienta con el miedo primero. Después la herramienta con la conducta antisocial. La herramienta con la timidez. Entonces es complicarse demasiado el trabajo. Es mejor que simplemente te enfoques en una variable dependiente y en una independiente. Entonces, trata de manejar lo más pequeñito posible tu investigación. Recuerda siempre delimitar. Mientras más pequeñito, más manejar y es mejor. Bueno, entonces, hasta ahí vamos a llegar. Más adelante ya vamos a trabajar sobre el tema de la herramienta. Todavía no les voy a pedir de que me desarrollen a profundidad su herramienta, su propuesta, ¿no? Porque esto requiere más tiempo. Y en realidad la propuesta, bueno, así como un spoiler de lo que va a ser los siguientes temas, la propuesta tiene que ser algo muy creativo, innovador, algo nuevo, algo que no se haya visto. Mientras más creativo e innovador sea, está mejor, pero siempre y cuando sea viable. No se conformen con dar un simple consejo. No me pongan, por ejemplo, apoyo de los padres para reducir el alcoholismo en los jóvenes. Porque apoyo de los padres es algo que se hace todo el tiempo, ¿no? Es algo que ya se conoce, no es nada innovador, no es nada creativo. La idea de la propuesta de un proyecto es que sea creativo. Porque una vez más te lo voy a decir. Si tú, por ejemplo, vas a vender una vez terminado tu proyecto, tiene que ser algo que la gente quiera comprar. Y si tú le vas a decir apoyo de los padres, va a decir, pero yo apoyo a mi hijo, ¿yo para qué quiero comprar esto? ¿No? Entonces tiene que ser algo que realmente llame la atención. Si, por ejemplo, yo diría cómo utilizar el celular a favor del aprendizaje de mi hijo. Yo, ¿qué? ¿El celular se puede manejar para eso? Me va a dar curiosidad. Entonces, una propuesta de un proyecto tiene que ser algo que llame a la curiosidad, que la gente quiera comprarte y quiera comprenderte. No tiene que ser algo tan sencillo de hacer, porque si es muy fácil de hacer, nadie te va a comprar tu proyecto. Entonces, métete eso a la cabeza, ¿no? Que tu proyecto es para poderlo más o menos vender, ofrecer a la sociedad y que la sociedad te quiera pedir el proyecto. Si es algo muy simple, nadie te lo va a comprar, por lo tanto, no sirve el proyecto. Bueno, espero que haya quedado muy claro lo que les he explicado. Ya saben, si tienen consultas, pueden escribir en los comentarios, voy a leerlos a todos, o pueden mandarme un mensajito, las que ya conocen mi WhatsApp,
pero yo voy a estar siempre para ayudarles, tal vez no inmediatamente, pero voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Bueno, mis queridas estudiantes, espero que les haya sido de mucha ayuda este video. Gracias.